estamos hablando de la necesidad y el derecho que las distintas poblaciones que fueron afectadas y también que no fueron afectadas tienen de que su narrativa, su recuerdo, su forma de representarse del pasado violento tenga un lugar en la escena pública y sea entonces reconocida por el Estado, por la sociedad y que forme parte del diálogo político y público en el país. Bueno, la memoria es un fenómeno sumamente amplio y complejo que se vincula a la violencia como se puede vincular a otros tópicos, ¿no? En el caso del Perú, hablar de memoria es hablar de memoria de la violencia y hablar de memoria de la violencia a su vez es hablar de el gran olvido que hubo en el país, que fue el de la existencia de víctimas, el de mucho sufrimiento y el de una serie de fracturas y limitaciones de nuestra sociedad que hicieron posible que emergiera la violencia y que hubiera tanta atrocidad y tanta impunidad sobre las violaciones de derechos humanos. Cuando uno dice memoria, en realidad debería decir memorias, ¿no? Y es que hay distintos sectores, distintos actores que tuvieron distintos papeles y lugares en el conflicto. Las víctimas son uno de esos actores y desde un punto de vista ético y democrático estarían en el centro de esta búsqueda de la memoria, pero ciertamente hay otros actores que tienen una memoria no en cuanto víctimas, sino por ejemplo en cuanto perpetradores también, así como hay otros actores que tienen una memoria de cómo es que, por ejemplo, ayudaron a buscar la paz o ayudaron a mitigar el sufrimiento, como cuando uno habla, por ejemplo, de las iglesias o cuando uno habla de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? En nuestro país hace falta mucho reconocimiento a poblaciones marginadas y afectadas, y eso ya en sí mismo justifica nuestro interés por la memoria. Pero además de eso, uno encuentra que el Estado peruano, sus políticas públicas, no están del todo impregnadas de un sentimiento de búsqueda de la equidad o de un sentimiento de afirmación humanitaria. Y si es así, entonces la memoria también tiene esa utilidad más práctica, que es la de ayudar a reformar la manera en que el Estado y sus aparatos y sus políticas se relacionan con la sociedad. Yo diría que hemos avanzado relativamente, no de una manera satisfactoria, pero sí creo que sería injusto decir que no se ha avanzado nada. Me parece que la presencia de la memoria en el país ha logrado que el Estado tome en los últimos 15 años algunas decisiones relevantes. De hecho, muy tempranamente dio la ley de reparaciones para las víctimas. Más recientemente dio una ley de búsqueda de personas desaparecidas. A veces el Estado Nacional, a veces los gobiernos regionales respaldan sitios de memoria, como el Santuario de la Hollada aquí en Ayacucho, como el Museo Yalpanahuasi en Huancayo, ¿no? Entonces, diría que sin tener un resultado satisfactorio, sí podemos ver ciertas incursiones de la memoria en el espacio público que van llevando a ciertas decisiones necesarias. Mayo yakin na kapares
Sí, falta mucho y hasta me atrevería a decir que hemos experimentado a escala nacional una regresión en los últimos años. Me parece que la memoria y la conciencia de la necesidad de memoria, mejor dicho, había avanzado hasta hace unos años, pero que en los últimos 4 o 5 años se ha producido más bien una especie de regresión, una suerte de emergencia de sectores muy hostiles a la memoria, muy hostiles al discurso de derechos humanos, que además tienen gran fuerza en las instituciones políticas nacionales como el Parlamento, y eso hace que ese sea un momento de tensión, ¿no? De ataque, diría yo, a la memoria de contenido humanitario y por lo tanto también una llamada a reforzar esfuerzos en la dirección de cultivar ese tipo de memoria. Sí, es un espacio de diálogo respecto a cómo hacer la memoria como una política pública para que se pueda incluir en determinados espacios e instituciones, como es por ejemplo el tema de la escuela, el tema del espacio público en las calles, y realmente es muy necesario porque a partir de este taller que estamos teniendo estamos aperturando nuestra mirada y descentralizando la complejidad de la violencia política para poder comprender a los distintos actores y las distintas memorias, pero siempre con las limitaciones de comprender también los criterios de la humanidad, ¿no? Los criterios de la respetación de los derechos humanos, y en ese concepto estamos también dialogando sobre cómo podemos llegar a acercarnos a una reconciliación, quizá no en su plenitud, pero sí dar primeras pistas, como ya desde Centro Loyola Ayacucho lo estamos generando. Porque uno viene con la concepción de memoria, si bien es cierto, no venimos con un vaso vacío, venimos ya con un poco ya de conocimiento de ciertos temas, ¿no? Pero ahorita lo estamos abordando como una problemática. Y no es tan sencillo como abordar el tema de la víctima, sino de diferentes memorias. Lo que lo vuelve complejo y también de cierta forma nos da una respuesta de por qué ha demorado tanto tiempo este proceso. Y aún venimos analizando cuánto tiempo más nos tardará en tener una memoria, se podría decir oficial, ¿no? Porque hasta ahora no hay una memoria oficial. Tenemos que seguir profundizando y este taller nos ha servido mucho, ¿no? Porque nos afirmamos en trabajar el tema de las memorias en el marco de la reconciliación. Tiene un horizonte ético muy importante, que es cómo queremos caminar a la reconciliación en el país. Y ahí pues se ve muy importante que se complementen estas diferentes memorias, que todas las memorias tienen un lugar y que caminemos juntos a la reconciliación, sabiendo que también en este horizonte ético hay límites, ¿no? Hay memorias tóxicas, por ejemplo, como el negacionismo, ¿no? Que niega muchas cosas de lo que realmente ha ocurrido, o memorias que quieren justificar lo que ha ocurrido. Esas memorias no entran en esta perspectiva de reconciliación, entonces ahí hay ciertos límites, ¿no? Que es lo complejo de todo esto. ¿Cómo hacer una política de la memoria en la medida que todavía no está oficializado el tema de la memoria, ¿no? Y esto tiene todo un proceso, ¿no? Todo un ciclo para elaborar una política de memoria, pero sin embargo todavía no somos conscientes, no somos todavía parte de todo este proceso, ¿no? Hay un puente muy ancho entre el cultivo de la memoria y el fortalecimiento de nuestra democracia, ¿no? Y tenemos que